tiene su Biblia, ábrala en 1 Samuel 13. Agradezco a Dios en esta mañana por estar en este lugar, de verdad. Pues estoy nervioso, de alguna manera, pues es algo nuevo para cada uno de nosotros estar en este lugar. Amén. Queremos acondicionar este lugar de la mejor manera. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que la gente se sienta cómoda. Amén. No es algo malo, precisamente estar cómodo no es algo del diablo, es algo de Dios. Amén. Necesitamos algo digno, algo que nos represente, algo que la gente que nos visita se pueda sentir cómoda. Amén. Y poder disfrutar la palabra de Dios. Pero por el momento nos toca aguantar vara. ¿Cuántos dicen amén? Nos toca seguir adelante. Así que abra su Biblia en 1 Samuel 13. En la escuela secundaria, porque yo estudié, ¿cuántos dicen amén? Aunque no parezca, fui a la escuela. Y tenía un profesor, bien buena onda. Él ganaba muy bien. Pero era una persona demasiado humilde. Siempre lo veías en el bus, se iba con nosotros en el camino y a la escuela, a la casa. Y a este profesor lo cotorreábamos mucho, ¿no? Este profesor no tenía un dedo de su mano. Y siempre le hacíamos burla por el dedo que le hacía falta. Y en el salón de clases siempre nos decía que para enseñar, para poder enseñarnos, él de verdad se necesitaba de mucha paciencia. Para poder enseñar y soportarnos necesitaba él de mucha paciencia. Y siempre me decía a mí esas palabras, me decía, Héctor me dice, porque me decían Héctor en la secundaria, mi primer nombre, me decía, Héctor, ve a la tienda y cómprate 1 kilo de paciencia. Siempre me decía eso, que fuera a comprar 1 kilo de paciencia, porque a veces él sentía que le hacía falta la paciencia para con nosotros, por tantas burlas, por tanto relajo que hacíamos. Y siempre nos decía esto, ve a la tienda y consígueme 1 kilo de paciencia. Ahora escuche bien en esta mañana, para alcanzar nuestro destino y para obtener los milagros y las promesas de Dios, nos va a hacer falta, mis hermanos, 80 kilos de paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Mucha paciencia. Porque es una realidad, mis hermanos, que las cosas no suceden de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? No suceden los milagros muchas veces al momento que nosotros esperamos, sino que llevan su tiempo. Así que en esta noche, en esta mañana, yo quiero hablar de un mal pernicioso, de un mal, mis hermanos, que causa grandes daños a nuestras vidas, a nuestras relaciones y en todas las áreas de nuestra vida. Es un mal que causa demasiado daño, y esto es la impaciencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a leer nuestro texto, 1 Samuel 13, versículo 1 en adelante. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: había ya reinado Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían encollado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo era numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abed,
Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán en la tierra de Gad y a Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la impaciencia, Señor, es un mal pernicioso, es un mal que causa, Señor, demasiado daño, no solamente, Señor, con nuestras personas, con las personas de nuestro alrededor, de nuestra familia, Señor, sino también en nuestra relación contigo, Señor mi Dios. Te pido en este día pongas un corazón paciente, obediente, Señor mi Dios, que podamos alcanzar tus promesas, Señor, con perseverancia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un mal pernicioso. Quiero ver en primer lugar, ser pacientes no es fácil. Significado de paciencia, mis hermanos, tiene dos significados o dos connotaciones, como se diga. El principal es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Una vez más, capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia. El segundo significado es calma o tranquilidad para esperar. Ahora, estas dos cosas, mis hermanos, yo no sé usted, pero no son muy naturales en el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? No es algo que nos apasione ser paciente, no es algo, mis hermanos, que nos guste sufrir, que nos guste pasar adversidades y enfrentarlas con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? No es algo natural en el ser humano. Normalmente el ser humano está evitando el sufrimiento. El ser humano se cuida hasta cierto punto porque quiere evitar ciertas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Queremos evitar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no hay nadie en esta área? Porque no nos queremos quemar. ¿Cuántos dicen amén? No queremos el sol, estamos a gusto en la sombrita, nos sentimos mejor. Ahora escuche bien, mis hermanos, cuando hablamos de paciencia, hablamos de algo, mis hermanos, que viene desde los cielos. Es algo divino, no es algo humano. Porque el ser humano es desesperado. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano, mis hermanos, quiere las cosas ya. Y muchas veces porque realmente necesitamos esas cosas con urgencia. Cuando dicen amén, no es muchas veces por el capricho o porque somos desesperados, sino muchas veces porque realmente son cosas que necesitamos. Por ejemplo, el mundo necesitaba con urgencia
la vacuna del COVID. ¿Cuánto dicen? No necesitaban, no podían esperar 4 o 5 años, necesitaban algo pronto. Ahora no es un capricho de nosotros, sino era una necesidad, era algo que necesitaban con urgencia. En nuestro texto estamos viendo, mis hermanos, a el pueblo de Israel que está por enfrentar una guerra. Dice la palabra de Dios, se levantan los filisteos en contra de Israel. Y la palabra de Dios nos dice que se levanta un gran ejército. La Reina Valera nos dice que se levantaron aproximadamente 30,000 soldados. Amén, aparte los que venían en caballo y aparte los demás, era un gran ejército, dice la palabra de Dios. Algunas traducciones dicen que eran 3,000. Pero igualmente, mis hermanos, era una gran cantidad de personas, de guerreros. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el ejército, mis hermanos, de Israel no contaba con muchas armas. Muy probablemente, mis hermanos, las armas que tenían o no tenían filo, o solamente Saúl y Jonatán tenían espadas para ese tiempo. Es algo interesante. Ahora ellos dependían totalmente de Dios. Dependían, mis hermanos, que Dios los defendiera, que Dios viniera en su ayuda. ¿Cuánto dicen amén? Ahora ponga en mente ese escenario. Está el enemigo es muy grande, está el ejército en contra de ellos. Ahora ellos no tienen suficientes guerreros y tampoco, dice la palabra de Dios, no tienen suficientes armas. Podemos entender, mis hermanos, que ser pacientes en esos momentos no era algo sencillo para los soldados y para Saúl. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que sí? No es algo sencillo. Una cosa, mis hermanos, es tener todos los recursos y esperar simplemente el momento de atacar. Otra cosa es no tener con qué defenderte. Quiero que vea, mis hermanos, y entienda esto en esta historia. Porque no podemos juzgar de una manera incorrecta a Saúl. Es un hombre que está bajo presión. Es un hombre que necesita, mis hermanos, un milagro de parte de Dios. No por un capricho, sino por la necesidad que existe de defenderse. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el pueblo, mis hermanos, comenzó, mis hermanos, a desertar. Algunos se escondieron en cisternas, otros en cuevas, otros se fueron mejor para su casa. Y otros iban con Saúl, pero iban temblando. Temblando. ¿Usted se imagina? Muriéndose de que los atacara el enemigo, escondiéndose, tratando de ser fiel a Saúl, pero por dentro, ¿verdad? Queriendo salir huyendo mejor. Escuche bien, él tiene, mis hermanos, todo en su contra. El pueblo que no les abandona, la gente que se esconde en cuevas. Realmente, mis hermanos, esto nos lleva a pensar que ser pacientes en momentos difíciles no es fácil. ¿Cuánto dicen a mí? No es fácil. Quizás usted está en esta mañana y se encuentra en la misma situación. Se encuentra muchas veces incomprensible, ¿verdad? Que la gente no le entiende sus luchas, pero Dios sí le entiende. Dios sabe, mis hermanos, que hay veces que usted necesita un milagro con urgencia, que Dios le respalde con urgencia. Y lo menos, mis hermanos, que estamos pensando es esperar. ¿Ya? No hay tiempo de esperar, porque necesitamos un milagro de parte de Dios para nuestras vidas. En esos días, mis hermanos, cuando nuestro pastor recibió la noticia, les soy honesto, pasaron como 3 a 5 días. Él no dijo nada a los demás hermanos de la iglesia, sino solamente supimos mi mamá, mi papá y yo.
Y en esos momentos, mis hermanos, hubo mucha momentos difíciles. ¿Cuánto dicen amén? Porque no era momento de esperar. ¿Cuánto dicen amén? Había que esperar mucho. Avisaron de un día para otro prácticamente. Amén. Y los días que nos íbamos a quedar había que pagar. Entonces había mucha tensión. Necesitamos un milagro con urgencia. Y mi pastor, mi papá decía precisamente eso: necesitamos un milagro, pero no para el otro año, para ahorita. Ya necesitamos un milagro. Amén. Y comenzó él a buscar ahí ese solo. Después ustedes supieron, el sábado él dio la noticia, más hermanos se unieron y eso aligeró la carga, ¿verdad? Eso trajo fortaleza. Hubo hermanos que iban a preguntar, a llamar, a investigar, y eso fue una bendición. Pero una vez más pudimos ver en carne propia que no es fácil ser pacientes cuando no hay recursos, ¿verdad? Cuando el pastor mandó la foto de este lugar, él confía mucho en mí, me mandó la foto y le dije: no, está bien feo el lugar. Yo vi primero que le dije: no, otro lado, esto no está bien feo. Y a lo mejor muchos de ustedes lo pensaron, pero no le dijeron, ¿verdad? Pero sí le dije, y él me dice: mira, yo voy a seguir adelante, y si no quieren yo voy a ir. Y después digo: no, mire, yo le soy sincero, pero si usted quiere ir ahí, vamos a apoyarle. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y eso es algo, mis hermanos, que no es fácil para él, ni ha sido fácil para nosotros. Ahora ya estamos aquí, hay otro reto. Amén. Y todos queremos ya tener todo listo. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que esperar el dinero primeramente. Hay que esperar que el Señor bendiga nuestras vidas. Quiero hablar en segundo lugar: la impaciencia es un mal pernicioso. Le puse, mis hermanos, pernicioso porque la palabra pernicioso significa que es algo que causa mucho daño. Ahora, no estamos hablando, mis hermanos, de algo que es superficial o algo que ahí puede causarnos problemitas, sino es algo, mis hermanos, que tiene la capacidad de acabar con nuestras vidas. La impaciencia, mis hermanos, es algo que proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La impaciencia, mis hermanos, es algo normal en nuestras vidas, pero no debemos tolerarlo. ¿Cuánto dicen amén? No debemos aceptar la impaciencia en nuestras vidas. Yo personalmente me he visto afectado por el hecho, mis hermanos, de no saber esperar en el tiempo de Dios muchas veces. Por querer las cosas ya. Porque uno viene de un estilo de vida donde hacíamos las cosas por impulso, donde nos hacían algo y respondíamos con venganza y hacíamos esto y el otro y nos íbamos y nadie nos podía decir nada, y si nos decían no nos importaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen de ese estilo de vida? ¿Verdad? No queríamos que nos dijeran nada, y si nos decían, no importa, me vale. Y hacíamos cosas. Y finalmente, mis hermanos, muchas personas hoy en día ya no están en la tierra, ya no están en este lugar por impacientes. ¿Cuántos malos negocios hemos hecho por impacientes? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas relaciones hemos perdido? ¿Cuántos problemas, mis hermanos, no nos hemos metido? ¿Cuántas veces hemos tenido que disculparnos por ese tipo de cuestiones? ¿Verdad? Por ser impacientes, por no saber esperar, por no saber tolerar. ¿Cuántas personas, mis hermanos, han muerto en accidentes por el simple hecho de no subirse ¿cómo se llama? La pasarela, por cruzarse así a la brava y quizás tardarse un minuto más en subir las escaleras y pasar la pasarela? ¿Cuánta gente, mis hermanos, por no saber esperar ha perdido de muchas bendiciones? Ahora escuchen bien, hay dos cosas que debemos prestar atención en cuanto a la impaciencia.
Número uno, mis hermanos, la impaciencia no respeta la voluntad de Dios. La impaciencia nos lleva a desobedecer a Dios. La impaciencia, mis hermanos, es un enemigo que nos va a causar mucho daño. Ahora, la impaciencia es usado por el diablo. Ahora, el diablo, mis hermanos, sabemos que no va a venir y nos va a decir, como dice nuestro pastor, no nos va a asustar. No va a venir con una pata de palo y cachos de toro y ese tipo de cosas a querer intimidarnos, sino va a ser a través, mis hermanos, de nuestra propia naturaleza, va a ser a través de nuestra propia carnalidad, va a ser a través de la impaciencia, porque la impaciencia, mis hermanos, no respeta la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él quiere ya, ¿verdad? La impaciencia no le importa tolerar, no le importa, mis hermanos, esperar con tranquilidad, es lo menos que quiere hacer. Y muchas veces, mis hermanos, esto nos hace ir en contra de la voluntad de Dios. En el versículo 8, en nuestro texto principal, dice la palabra de Dios: y él esperó 7 días conforme a plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a su encuentro para recibirle. Lo que vemos en estos versículos, mis hermanos, es que Saúl toma la responsabilidad de ofrecer holocaustos cuando a él no le correspondía. Es decir, mis hermanos, a él no le importa el orden establecido por Dios. Él lo que quiere es tener el respaldo de Dios por medio de los sacrificios, pero a su manera. Aún con eso, él quiere que Dios le respalde, que Dios le bendiga, que Dios le ayude para poder atacar, porque la gente se está desanimando, porque el pueblo está desertando, el pueblo está con gran miedo, y él, mis hermanos, no le importa esperar al tiempo que se le había dicho. Ahora, algo interesante de Saúl es que él comienza a decir y a justificar su desobediencia. Comienza a decir: pero es que mira, la gente está atemorizada, la gente dice eso, la gente está haciendo lo otro. Cuando tiempo atrás, cuando él inició, mis hermanos, él nunca le importó lo que la gente le decía. Cuando él empezó a profetizar, la gente hizo un dicho de él, y a él no le importó. ¿Cuánto dicen amén? A él no le importó. Pero un día, mis hermanos, cuando por medio de su impaciencia, su ego se vio afectado, él comienza a complacer a los demás. Eso es algo triste y algo que vemos continuamente en nuestras vidas. La segunda cosa, mis hermanos, que hace la impaciencia es realmente algo parecido, que es no esperar en el tiempo de Dios. En el versículo 8 le dicen que debía esperar 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Él tenía que esperar a los 7 días que Samuel había dado. La Septuaginta, esa traducción de griego, dice lo siguiente: dejó pasar 7 días por el testimonio de Samuel. Es decir, mis hermanos, en otras palabras, lo que Samuel había prometido en tiempo pasado lo había hecho. Cada vez que Saúl iba a Gilgal en una ocasión anterior, Samuel le dio las mismas indicaciones. Hay diferentes comentarios en cuanto a esto, pero lo que podemos ver es que este suceso ya había pasado con anterioridad. En este mismo lugar, el capítulo 11, lo puede leer. Ahora, mis hermanos, esta traducción dice que según el testimonio, es decir, que Saúl ya tenía, mis hermanos, la experiencia, ya tenía la evidencia de que Samuel iba a llegar tarde o temprano. ¿Cuántos dicen amén?
Es decir, mis hermanos, que en otras palabras es como decirle en este día, si Dios le ha ayudado hace 10 años atrás, le puede seguir ayudando el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un testimonio, porque mis hermanos, hay algo que ya se ha hecho. No es algo inventado, no es como que Dios a lo mejor esta vez no nos va a ayudar, o esta vez no se nos van a dar las cosas. Hay un testimonio. ¿Cuánto dicen? Dios nos ayudó en el tiempo anterior que estuvimos allá en la otra colonia, y Dios nos va a bendecir en ese lugar, siempre y cuando seamos pacientes. Y si usted en esta noche tiene alguna necesidad, Dios le va a ayudar si es fiel, si es paciente. ¿Cuántos dicen amén? La impaciencia, mis hermanos, juega un papel muy importante en nuestra desobediencia. Cuando somos desobedientes es porque no hemos sabido esperar en el tiempo de Dios. Ahora Saúl, la jugó por un rato. Dice la Biblia que él hizo las cosas por el testimonio, ¿verdad? Esperó en el tiempo los 7 días, porque así le habían dicho, esperar los 7 días, porque Samuel se lo había dicho, pero en un momento de desesperación hizo las cosas a su manera. Él esperó el primero, el segundo, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, e incluso el séptimo día, y se desesperó. La desobediencia, mis hermanos, lo llevó a cometer locuras, dice la palabra de Dios. En el verso 13, en nuestro texto principal, en el versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. El daño que recibió Saúl, la consecuencia que recibió, mis hermanos, él no fue desechado de salvación, sino su reino, su ministerio fue cesado por su desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? Ahora él no mostró ningún arrepentimiento, más adelante siguió de aferrado, siguió en su vida y terminó muy mal. Quiero hablar en tercer lugar, nos conviene ser pacientes. La palabra de Dios dice en el versículo 14, el profeta Samuel le dice a Saúl que Dios había escogido a un hombre conforme a su corazón, y ese hombre fue David. ¿Cuánto dicen amén? Y una de las características de David, aunque cometió errores, en los salmos vemos, mis hermanos, que él esperó aproximadamente dentro de 15 a 17 años para ser rey de Israel. Cuando fue ungido, cuando fue todo lo que el profeta le dijo, él esperó aproximadamente 15 años para que esa promesa se hiciera evidente en su vida. La palabra de Dios nos dice en Salmos 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David, mis hermanos, fue un hombre con testimonio de ser paciente. No esperó una vez, no esperó un año, dice la palabra de Dios, aproximadamente de 15 a 17 años, esperando que las promesas de Dios se cumplieran. Muchas veces, mis hermanos, huyendo de Saúl, pudiendo tomar venganza, dice la palabra de Dios, él esperó
de 15 a 17 años aproximadamente. Quiero hablar en este día acerca de 4 razones por las cuales nos conviene ser pacientes. Número 1, mis hermanos, porque la paciencia ha estado presente en los hombres de Dios, en los hombres de la Biblia. ¿Cuánto dicen aquí? En los hombres que honraron a Dios fueron hombres pacientes. Podemos hablar de Job, podemos hablar del mismo David, que ya leímos el versículo. Fue un hombre, mis hermanos, que fueron pacientes. En la palabra de Dios se encuentra aproximadamente 49 veces la palabra paciencia. Y mucho de ello refleja tanto a la iglesia en el Nuevo Testamento como a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, que fueron pacientes. Entonces, mis hermanos, es la evidencia que los hombres de Dios han sabido esperar a través de momentos difíciles. Y esa es una de las primeras razones. La segunda razón, mis hermanos, por las cuales usted y yo podemos entender que nos conviene ser pacientes, es porque eso proviene de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánto dicen amén? No es algo que esté ahí en la ley. Es algo que proviene directamente de Dios. Es algo que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La paciencia es un fruto de Dios y que necesitamos todos. ¿Cuánto dicen amén? La tercera razón se necesita, mis hermanos. La tercera razón por la que nos conviene ser pacientes es porque se necesita de paciencia para vivir la vida cristiana. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia. Escuche bien. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. En otras palabras, mis hermanos, la gran promesa que usted y yo tenemos como cristianos, aparte de las bendiciones materiales, económicas, que sí están en la palabra de Dios, pero la más grande es la venida de Cristo. Dice la palabra de Dios, se tiene que aguardar con paciencia. Tenemos que esperar pacientemente. Se necesita de la paciencia, mis hermanos, para obtener esa promesa de Dios. La cuarta razón por la que nos conviene ser pacientes, según la palabra de Dios, es porque nos hace cristianos ejemplares. Santiago 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no nos juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino
que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, y me pasé el versículo era hasta el 11. Pero lo que vemos aquí, mis hermanos, es que la paciencia nos hace ejemplares. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia en este capítulo, le dice: acuérdense de Job, acuérdense de los profetas que fueron pacientes y Dios fue misericordioso para con ellos. Dios no los dejó en el sufrimiento. Amén. Tenemos el ejemplo de Job, que fue un hombre, mis hermanos, que experimentó las más grandes desgracias. Yo creo que sale en la mochila. Tienen que ser pacientes, amén. Hablamos acerca de esto, que fueron hombres pacientes, hablamos que fueron hombres ejemplares y cuyo ejemplo nos inspira a cada uno de nosotros. ¿A cuántos les gusta ver películas en esta mañana? ¿Sí? ¿A todos? Hay una película que le puedo recomendar, se llama Pablo. La película de Pablo salió hace unos 3 o 2 años atrás, y es muy interesante cómo esta película relata, mis hermanos, cómo es que Pablo escribe las cartas y lo que estaba sufriendo la iglesia primitiva, cómo eran quemados, cómo eran metidos muchas veces al Coliseo, donde hacían un circo de ellos. Hermanos, hay escenas muy muy tristes de cómo meten a los niños con los leones, con ese tipo de cosas, y cómo entre ellos mismos se tenían, mis hermanos, que animar. Y muchos de ellos, mis hermanos, que estaban en la comunidad cristiana, abandonaron su fe por cuidarse, porque no supieron, mis hermanos, se desesperaron, realmente estaban sufriendo. Ahora, la mayoría de nosotros, mis hermanos, no tenemos ese tipo de persecución. Eso no quiere decir que no suframos y que no deseemos la muerte muchas veces. Cuando dicen, hay problemas que hay gente que no puede abordarlos de la misma manera que usted y yo los tratamos. Hay diferentes tipos de personalidades. Hay gente, mis hermanos, que una cosita es algo muy grande para ellos y eso va a estar respetando. Pero lo que la palabra de Dios, mis hermanos, nos ayuda o nos dice en este día es que no debemos dejar controlar por la impaciencia. La impaciencia no debe gobernar nuestras vidas. La vida no es fácil. No es fácil tolerar, no es fácil esperar. Pero caer en la impaciencia es algo muy dañino para cada uno de nosotros. Sea lo que sea, pase lo que pase, tenemos que ser pacientes y seguir adelante. Ser paciente no es sinónimo de ser pasivos, sino es sinónimo de ser activos, pero no reactivos. A veces confundimos esta palabra, mis hermanos, y pensamos que debemos hacer las cosas alocados, ¿verdad? Reactivos, alocados, haciendo las cosas ya. No, ser paciente es ser activo, amén, obedeciendo a la voluntad de Dios, ir, mis hermanos, en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Así que en esta mañana yo quiero animarle a que de todo corazón siga adelante, amén, espere su milagro, espere, confíe en la promesa de Dios y Dios le va a bendecir en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a Dios. Un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.